pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Saludo para todos en este día. Qué bueno que podamos compartir este tiempo nuevamente. Llegamos a la parte final, al desenlace de este increíble y también muy confrontador capítulo 6 del Evangelio de Juan. Desde que Jesús pronunciara ese discurso tan duro sobre comer su carne y masticar su cuerpo, la tensión en Capernaum llegó al límite. Muchos de los que se llamaban sus seguidores no pudieron soportarlo. Vamos a mirar hoy el mismo capítulo 6, versículos 63 al 69. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo nota la murmuración que hay entre el grupo después de que les dice que hay que comer su carne y beber su sangre para poder tener verdadera vida. Y en el versículo 63 Él dice entonces: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Cuando Jesús dice la carne, no se refiere al cuerpo físico, sino a esa forma de pensar humana, motivada por el pecado y el egoísmo que hay en el corazón humano. Esa perspectiva terrenal que solo busca beneficios materiales o temporales o lógicos. Jesús les está aclarando: si siguen interpretando mis palabras con su lógica humana y con su lógica carnal, no van a entender nada. Mis palabras son espíritu y son vida. Necesitan discernimiento espiritual y son las que dan vida espiritual. Y este texto nos revela además una realidad muy dolorosa. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando el Señor les habla acerca de esta necesidad de compromiso, muchos de sus discípulos, o sea, no eran los enemigos declarados de Jesús, no eran personas que iban pasando por allí, sino personas que habían seguido a Jesús, que habían cruzado el lago. Recuerda, en barcas habían cruzado hasta el otro lado y habían comido los panes y los peces que Jesús había multiplicado. Pero cuando el mensaje del Señor Jesucristo exigió compromiso, exigió fe real, exigió que fueran obedientes y les mostró que lo principal es lo espiritual, entonces en ese momento decidieron que el precio era muy alto. Y la expresión volvieron atrás describe que hubo un abandono definitivo de la comunión con el Maestro. ¡Qué tremendo! Uno puede pensar que solo creer en Jesús es suficiente, pero el Señor sabe que no lo es y necesita que nosotros tengamos raíces firmes y una convicción firme y real en el Señor. Imagina la escena en ese momento. Aquel lugar empezó a quedar vacío. Decenas, quizás cientos de personas le dan la espalda a Jesús y se van. Jesús se queda a solas con el grupo más cercano, con los 12 apóstoles. Y en lugar de rogarles o de suavizar el discurso para que no se fueran ellos también, los mira y respetuosamente, con amor, pero muy claramente les hace una pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? El Señor Jesucristo no está esperando que seamos seguidores obligados, ni por inercia, ni por presión social, ni por una necesidad. Él busca corazones que decidan estar con Él por amor y convicción, porque han entendido que Él es la vida verdadera. Y es ahí donde Simón Pedro toma la palabra y da una de las respuestas más hermosas y más definitivas en todo el Nuevo Testamento. Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no está diciendo: Señor, entendemos perfectamente todo lo que explicaste sobre comer tu carne. No, él no está diciendo eso. Probablemente él y los otros estaban tan confundidos como el resto. La diferencia es que Pedro reconoce la fuente. Él mira
el mundo, mira las opciones de la época, mira los otros maestros y se da cuenta que Jesús es diferente, que fuera de Jesús solo hay vacío. Pedro también dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Eso significa que ya en un tiempo pasado habían tenido una certeza sólida de quién era Jesús, que el que estaba hablando no era un aparecido y no era una persona que inventaba historias, era alguien que hablaba con certeza, con verdad, y que sus palabras tenían la razón y producían vida. Él conoce esto y por esa misma razón, aún tal vez sin entenderlo todo, pero seguro de que lo que Jesús dice es verdad, él permanece firme. Y hoy la pregunta del Señor Jesús para nosotros sigue siendo la misma, aun cuando la vida se ponga difícil o cuando no entendamos los planes de Dios. ¿Quieren acaso irse también ustedes? ¿Cuál será nuestra respuesta hoy para el Señor? Te pido que en medio de cualquier duda, ojalá la misma respuesta de Pedro sea la tuya. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Acerquémonos a Dios. Solo en Cristo hay vida eterna. Y cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.